Misión: contribuir al desarrollo sostenible con calidad y pertenencia mediante la apropiación, aplicación y transferencia de conocimiento y la formación integral y permanente de personas desde un enfoque humanístico y pensamiento crítico y reflexivo. Visión: Ariandina será una institución educativa superior por su impacto en las regiones de Colombia, reconocida nacionalmente por su contribución en la transformación social. ¿Quiénes eran los mayas? La civilización maya fue una civilización mesoamericana desarrollada por los pueblos mayas, que destacó en América por su escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura plenamente desarrollados por el continente americano precolombino, así como por su arte, arquitectura y sistema de matemática, astronomía y ecología. Se desarrolló en la región que abarca el sureste de México, correspondiente a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas, así como la mayor parte de Guatemala, Belice, la parte occidental de Honduras y de El Salvador. Esta región se compone de las tierras bajas del norte que abarca la península de Yucatán, las tierras altas de la Sierra Madre que se extienden por el estado mexicano de Chiapas, del sur de Guatemala hasta El Salvador y las tierras bajas del sur de la llanura litoral del Pacífico. El sistema jurídico de los mayas. El sistema jurídico maya o derecho maya tiene 4 dimensiones que vale la pena explorar. La primera es la de los valores, la segunda sus procedimientos, la tercera sus autoridades y la cuarta su estructura inconstitucional y jerárquica propia. Caracterización de los valores del derecho maya. El derecho maya se sustenta en los propios valores de la cosmovisión maya. Uno de los principales y quizás el que tiene más influencia es el concepto de que el universo funciona bajo 2 principios, el principio de cooperación y el principio de interdependencia. Estos 2 principios hacen referencia a un universo en el cual todos sus elementos forman parte de una gran totalidad que está interrelacionada y que todos los elementos que lo conforman, incluido el ser humano, se influencian mutuamente y también se necesitan mutuamente. Este gran principio de funcionamiento del universo fue trasladado al plano social y se considera que el plano social o la sociedad debe ser el reflejo del funcionamiento o de la dinámica del cosmos, es decir, debe funcionar en cooperación e interdependencia. Parte de que entre todos nos requerimos para lograr los procesos vitales y de la ayuda mutua entre los integrantes de la sociedad, pero también se fundamenta en el principio de que todos nos afectamos a todos cuando hay un desequilibrio. Lo que afecta al conjunto de la sociedad afecta a los individuos y lo que los individuos realizan también afectan al conjunto de la sociedad. De ahí se deriva uno de los principios más importantes del derecho maya, que postula que el conflicto genera rupturas de la armonía. De ahí que la búsqueda principal del derecho maya es el restablecimiento permanente de la armonía. Esto no quiere decir que dicho sistema jurídico tenga una visión estática o conflictiva de la sociedad, o que considere que el conflicto es algo anormal en la sociedad. Al contrario, el binomio equilibrio-desequilibrio, armonía-desarmonía se considera como un principio de la dinámica del universo. No puede haber armonía si no hay desarmonía, y no puede haber desarmonía si no hay armonía. Fuentes del derecho maya. Para algunos autores, las fuentes del derecho maya son 2. 1. La costumbre y 2. Los manuscritos. La costumbre es la manifestación de un derecho que se viene practicando desde hace cientos de años, reconociendo que los principales baluartes de la conversación y la transmisión de los conocimientos en esta materia, a través de los ancianos y ancianas por su edad y su experiencia. El derecho maya se ha practicado de generación en generación, desde la existencia del pueblo maya hasta nuestros días. Los manuscritos, el derecho maya, fue escrito en códices cuya lectura desconocemos actualmente. Estos escritos fueron destruidos durante la llegada de los españoles. La organización social de los mayas era extremadamente jerarquizada. La sociedad maya contaba en cada ciudad-estado con una máxima autoridad de carácter hereditario, llamado Jalakuynik u hombre de verdad,
que era asistido por un consejo de notables, compuesto por los principales jefes y sacerdotes. Los Almejenuf se hallaban en la cúspide del poder. Su casta era integrada por la nobleza hereditaria que controlaba los principales cargos administrativos y militares. Del interior de los Almejenuf surgían los gobernantes mayas, Xalacuinic. Los parientes directos del fundador del clan ocupaban el lugar más alto en la pirámide social maya. El Xalacuinic designaba a los jefes de cada aldea, que desempeñaban funciones civiles, militares y religiosas. La suprema autoridad militar, conocida como Nacom, era elegida cada 3 años. Otros cargos importantes eran el de los tutores tupiles, que eran funcionarios menores, y de consejeros. La nobleza maya incluía a todos esos dignatarios, además de los sacerdotes, guerreros y grandes comerciantes. Los artesanos y campesinos constituían la clase inferior. Se dedicaban al trabajo agrícola y a la construcción de obras públicas, pagaban impuestos a las autoridades civiles y religiosas. En la parte más baja de la pirámide social se encontraban los esclavos, integrada por prisioneros de guerra o infractores criminales o tributarios, obligados al trabajo forzado hasta que reparasen los daños causados. Los campesinos residían en las periferias de las ciudades, pagaban tributos, trabajaban en las construcciones monumentales y participaban en las actividades ceremoniales de las ciudades mayas. El último escaño social era ocupado por los esclavos o pepentagop. En su mayoría se trataba de cautivos de guerra provenientes de otras ciudades o pueblos. Además, también lo integraban los delincuentes y personas que se habían vendido para pagar los tributos. Con frecuencia, ellos eran ofrecidos en los rituales de sangre. Los cambios sociales y políticos crearon un patrón de frecuentes vaivenes históricos. Es difícil reconocer en él los orígenes exactos y la extensión de la validez de normas y prácticas de forma generalizada, un problema que no ha sido reconocido debidamente. Diversos autores han proyectado datos e información alejados en tiempo y espacio, creando una falsa imagen de uniformidad en la organización jurídica. Debido a estas dificultades, proponemos centrar la atención en las tierras bajas del norte, utilizando las referencias alóctonas de manera explícita y siempre que contemos con un asidero que permita proponer su utilización. Este es el caso de fuentes como los textos sagrados del Popol Vuh y el Rabin al-Achi, de enorme importancia para nuestro análisis. A principios del postclásico, la Liga de Mayapán representó un momento de alianza política integrada por varios sitios autónomos. Chichén Itzá, Uxmal y la propia Mayapán se organizaron de manera tripartita que vio el creciente dominio del sitio Itzá. El predominio culminó con el sometimiento de los anteriores aliados y la formación de un Kukabal basado en Chichén Itzá. Para Quesada, el Aktepal se centralizó en el monarca Itzá y se creó una capital. Desde allí se manejó el sistema político hasta su asedio y captura por parte del Unaxil hacia el 1220 después de Cristo. En su lugar se creó un Multepal centrado en Mayapán, un sistema en el cual los 9 linajes principales fueron teniendo preeminencia sobre el resto de la nobleza regional. Surgió un nuevo funcionario, el Kalwak, encargado de las relaciones de Mayapán con los Batavilov y que poco a poco fue aprovechado por el linaje de los Kokom para situar sobre los demás. La rebelión de Achupantyu ante la hegemonía de los Kokom llevó a la virtual destrucción de Mayapán en 1441 y al inicio de un prolongado periodo de fisión política. Algunas curiosidades que no sabías de los mayas. 1. Poseían un amplio conocimiento matemático. Los conocimientos matemáticos de los mayas eran sumamente avanzados, tenían un sistema de numeración basados en 20 y fueron de las primeras culturas que establecieron el número 0, mucho antes de que se conociera en Europa. 2. Los mayas tenían abogados y sacerdotes. La civilización maya contaba con abogados y sacerdotes. Los sacerdotes cumplían funciones parecidas a los católicos. Los abogados cumplían exactamente funciones de los abogados actuales. Eran personas con un amplio conocimiento de las leyes, que asesoraban a las personas que solicitaban sus servicios. 3. El chicle que hoy masticamos tiene de origen de la cultura maya. 4. Cuando el noble fallecía, asesinaban a los criados de este para enterrarlos con él y que así pudiera servirles en el más allá. 5. También deformaban su cabeza como decoración corporal.
Sexto, las mujeres afilaban sus dientes como símbolo de belleza. 7. Los mayas eran excelentes doctores. La salud y la medicina entre los antiguos mayas era una mezcla compleja de mente, de cuerpo, la religión, el ritual y la ciencia. Número 8. Resistieron 2 siglos a la conquista española. A pesar de la llegada de los europeos, las guerras internas y externas, el decaimiento del sistema de la agricultura, fenómenos naturales desde terremotos a propagaciones de enfermedades y sequía, los españoles tardaron cerca de 2 siglos en lograr una totalidad de la conquista del territorio maya. Número 9. El suicidio era considerado un acto divino. A lo contrario de las religiones brahmánicas, el suicidio para los mayas era visto como un acto divino. ¿Sabías que la selva centroamericana ocultaba un gran misterio? Templos y ciudades mayas. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos, vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad.